El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, pues 7 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, ya a menos de un año del proceso electoral en Panamá, el viernes, bueno, el próximo domingo, el primer domingo del del año 24, el 5 de mayo de 2024, serán las elecciones en nuestro país. Es decir, 363 días, exacto, que faltan a partir de este momento. En una semana intensa, una semana donde pues, el Tribunal Electoral ha dicho que este proceso electoral costará 120 millones de dólares. Un día también en el que, una semana que termina también con amenaza de huelga por parte de los maestros, dice que será el 15 de mayo, el día que decidan si se van a paro o no. Un día en el que el gobierno tuvo que ir a apagar un fuego importante en el área de Tierras Altas, donde pues, 116 damnificados de los huracanes de Tayota cerraron la vía que conducía, que bajaba de Cerro Punta hacia, pues, con los productos, hacia el área de la Interamericana. Se quedó desabastecido un día el mercado de abastos. Bueno, con el clima como gran protagonista en este extensísimo verano que estamos padeciendo y que se está viendo con recortes en agua y en ciertos lugares de electricidad. Pues en un momento en el cual el partido Realizando Metas está ya en campaña, Cambio Democrático, Yanivel Ábrego y su grupo ha dicho que impugnará esa decisión de validar la victoria de Diana Giselle Rosas. Está también el caso del Partido Revolucionario Democrático, donde una misteriosa reunión entre Crispiano Adames y Zulay Rodríguez el pasado jueves, un día también en el que se está hablando de una posible expulsión, tanto de Zulay Rodríguez como de Martín Torrijos, del Partido Revolucionario Democrático. Pues sigue esta pelea, que veremos su desenlace el 11 de junio. ¿Qué pasará con los candidatos independientes? ¿Quiénes serán los tres que estarán al final en lista? Saray Pineda Troch, José Luis Ríos, como siempre, bienvenidos y feliz domingo a ambos. Buenos días, Fernando, buenos días, José Luis, y buenos días a todos los televidentes en Nextur. Bueno, es que ¿por dónde empezar? Bueno, Fernando, porque es un paquete completo. Sí, muchas cosas, porque la política ya está en su auge y que no era nada de sorprenderse esa decisión que iba a tomar la Comisión de Elecciones del Partido Cambio Democrático, sí, de no aceptar. Lo mismo que contaron no iban a echar para atrás. Así que no iban a decir yo me voy a culpar, ¿no? Así que pasar a la siguiente instancia. Eso no es ninguna novedad. Creo que lo que te faltó, Fernando, en ese recorrido intenso de escasos 7 días, una semana intensa en nuestro país de noticias, tanto de temas nacionales como políticos, fue la admisión de la demanda de los Wacket, producto de aquella penosa situación en la que nos vimos involucrados y que ahora vamos a pagar. Si la Corte falla a favor de los Wacket, nosotros seríamos los que pagaríamos las consecuencias de unas decisiones mal tomadas por parte del gobierno de Juan Carlos Varela. Bueno, como casi todas las decisiones que tomaron en ese gobierno, porque hay otra noticia, que también hay un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo pues, instando a se indemniza al grupo Wacket por unos terrenos que le fueron, ellos licitaron y pagaron en el gobierno de Mireya, y se le expropiaron en el gobierno de Varela para hacer Altos del Lago. Y ahora, pues, una nueva mancha más al tigre. Bueno, Fernando, mira, estas son las consecuencias de los múltiples juicios paralelos que se llevaban en los medios de comunicación en Panamá en el gobierno de Juan Carlos Varela. Primero se te declaraba culpable en algunas cadenas de televisión y luego... Y el diario La Prensa, no olvidemos. Y luego se te permitía... Bueno, sí, y algunos diarios de prensa escrita. Bueno, La Prensa, Mi Diario, y originalmente también La Estrella de Panamá estuvo en esa comparsa. Y luego se te permitía entonces
el acceso al debido proceso, el acceso a tu presunción de inocencia. Aquí durante el gobierno de Juan Carlos Varela, y tú lo sabes mejor que nadie, Fernando, no existía el debido proceso, no existían tus garantías constitucionales, no existía la presunción de inocencia, lo cual se dio un gran deterioro del sistema de justicia, que ya venía deteriorado, pero que se intensificó en los medios de comunicación, produciendo esta gran cantidad de juicios paralelos. Esto ha sido estudiado en múltiples países, se ha legislado incluso contra los juicios paralelos en los medios de comunicación, lo que nos hace un llamado a la reflexión, sobre todo cuando acabamos de pasar el Día Mundial de la Libertad de Expresión, a cuál es la ética que debemos tener, a cuál debe ser realmente el papel que debemos jugar. Adicional, también nos debe llamar la reflexión de cuál es el papel que deben jugar nuestras autoridades ante una situación como la que vivió la familia Wackett, en donde tenían una situación de investigación supuestamente en Estados Unidos, pero que aquí en Panamá jamás recibieron una asistencia a uno de los grupos económicos más importantes del país. No solamente el grupo Wackett, es decir, todos los daños colaterales, por ejemplo, Balboa Bank, por supuesto, Reseguro, reaseguradora del Istmo, es decir, que no tenían nada que ver con el grupo Wackett y que estos expoliaron, pues realmente la fagotizaron. Y entonces uno se pregunta, es decir, aquí, ¿dónde está la justicia? Porque uno ve estos felacustanes por la calle como lo más triste que nada. lo vamos a tener que pagar nosotros, ¿Sí? consecuencia de lo que ellos hicieron por su venganza, por su mal manejo en el tema de la justicia, y ellos andan tranquilos, ahora vendiéndose como independientes. Y hay algo que no hemos tomado en cuenta, Guillermo Ruiz ya está, el ingeniero Guillermo Ruiz ya está entrando, y es el caso de este caballero llamado Jorge Luis González, pues, exministro directivo del canal, quien, pues, muy solapadamente se ha ido desapareciendo. Se ha ido saliendo, que parece que tiene que decir mucho, o por lo menos es lo que han trascendido de las autoridades americanas, sobre cómo fue el rompimiento de relaciones con Taiwán y a cambio de qué se hizo esa relación con China. Parece que los americanos le quitaron la visa y que, pues, están presionándole para eso. Por eso ves que que está saliendo con mucha frecuencia, sobre todo en el diario de La Prensa, pues que están peleando la renuncia de él como directivo del canal. Así que las cosas parece que van a complicarse la otra semana con el tema de ese misterioso rompimiento de relaciones de Panamá con Taiwán y la irrupción de la presencia china en nuestro país. Sobre todo porque en el resto de los países, en El Salvador, en Costa Rica, últimamente en Honduras, pues esta ruptura se dio a cambio de algo, menos en Panamá, donde nosotros somos somos los más imbéciles de todo el área, que hicimos ese cambio a cambio de nada. Tras bastidores se dice mucho Hombre. de esto. Los Varela Leaks hablan de 143 millones de $1.000 millones de yuanes de esos entonces, y habría que ver entonces qué hay detrás de esto. ¿Y dónde está? Y se hablaba de la liberación de comercialización para un producto en específico en China. Sí, ¿y por qué el inútil que tenemos en la Procuraduría de la Administración no ha hecho nada? No hizo nada con los Varela Leaks. Bueno, ese tipo es la botella más grande que hubo perdón, en el quinquenio pasado. Fernando, que sigue. ¿Pero qué ha hecho? Sí, ¿Qué hicieron con todas las múltiples denuncias que se colocaban? Por eso es que nosotros, y reitero, estuvimos sometidos a una campaña de juicios paralelos sin ninguna distinción entre la verdad y la mentira, entre el respeto al debido proceso, ante la verdadera implementación de la justicia. Aquí nosotros lamentablemente seguimos sometidos a autoridades como el procurador de la administración, que lamentablemente están allí para denigrar su posición, una magistratura, un puesto tan importante como el ser procurador de la administración. El abogado del Estado. El abogado del Estado. Eso no sirvió para defender los derechos ni del Estado, ni de, bueno, nada más los $10,000 que se gana mensualmente y el resto de gente que tiene ahí trabajando haciendo no sé qué. Es que ahí está el resultado. ¿Cuál debía ser el papel de él cuando, recordemos a la ex vicepresidenta Isabel de Saimalo, sale en los medios de comunicación y dice, esta canciller que está aquí no va a ir a los Estados Unidos a defender a nadie? Sí. O
sea, tiene que recordar claramente Panamá estas declaraciones, Acciones. porque el papel de la canciller de la República no era defender a una persona, es defender a los ciudadanos de un país, Bueno, es y- dar la y- Pero cara no por le el va a dar la bienestar de contraria ese tampoco al país. poder que le Está Estado. Guillermo Antonio Ruiz con nosotros. Memo, como siempre, feliz domingo a ti y buenos días. Oye, feliz domingo para todos los que nos ven, nos escuchan y que están ahí en el estudio. Bueno, el tema Wacket, Memo, que es el primer tema de la semana y una pelea que promete, porque el grupo Wacket, pues, es por primera vez están atrincherados en la Estrella de Panamá, pues sacando todo lo que ha sido esa ruptura y obviamente salió foco a defender a Varela y a Bueno, sacar y ese es el precio de la champaña, Fernando. Y de la- Estamos viendo las múltiples fiestas en las que y almuerzos e invitaciones en las la que ha visita recibido y las este supuesto conversaciones. medio de comunicación, Sí. y lo que vemos es el resultado de las publicaciones y las documentaciones que supuestamente se encontraron en Bueno, internet. lo que pasa es que ahí hay una metida de pata y yo creo que a la representación norteamericana no le interesa. Yo estaba ahí el día en que se dio un evento De de la la embajada Fundación holandesa. Gabriel García Márquez. Ah. No, este es otro evento, Otro este fue evento. más atrás. Y recuerdo que fui el último que entrevisté al entonces embajador Finley. Y al terminar la entrevista, él se para y venía entrando el señor Wackett y se saludan y se dan un abrazo. Ellos se van y se sientan y sigue el acto. Cuando termina el acto, Finley en un momento, mientras que se están yendo, delante de todos los que estábamos ahí, que eran como 100 personas, le pide disculpas a Wackett y se dan otro abrazo y la gente comienza a aplaudir. Ese episodio no le interesa, pues por supuesto, a ninguna legación diplomática que esté involucrada en esto. Por eso es que se trata de tapar una cosa con la otra. Pero, a ver, uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué la Estrella de Panamá ahora es que saca esto? Bueno, es que ahora es que parece que hay algún tipo de justicia que uno pueda recurrir, porque es que el problema aquí es que ¿a qué justicia iban a recurrir? Sí. A la de Correcto. Varela. ¿Qué te iban a decir? Y además, casi nadie recuerda lo enredado que estuvo ese tema, por ejemplo, con Sojomol, que hubo un Y grupo con Félix. británico, yo creo que tú llegaste a entrevistar a la gente, Fernando, hubo un grupo británico que fue el que más puso por el fideicomiso, y ellos los ignoraron. Y trajeron fue a los mexicanos, y en el medio de todo eso estaba el tema de pasar el Ministerio de Economía y Finanzas de los edificios que están ahora a Sojomol, y después de que no, y ya ves cómo está Sojomol, que parece que no había un plan de negocios como tal. Bueno, Cada alguien vez sugirió que la tiene convención menos. panameñista la hicieran ahí, porque hay espacio de Bueno, sobra. entonces te das cuenta de que algo había, pero ¿qué pasa? Todavía el Varelato tiene un control importante dentro de los medios de comunicación panameños, dentro de la esfera de comunicadores panameños y por supuesto de la justicia panameña. Entonces, aquí no va a pasar nada mientras que esto suceda, pero parece que se está abriendo un pequeño espacio y eso lo está aprovechando el grupo. Esto es importante de que se deslinde. ¿Por qué? Porque de por medio está la seguridad jurídica del país. ¿Tú quieres que aquí vengan nuevas empresas? Es la única forma, es que estas cosas se deslinden. Porque si no, nadie va a venir a Panamá si cada vez que hay alguna controversia, lo que va a terminar pasando es que te quitan el asunto y un país extranjero comienza a decir, no, tú eres un gran narcotraficante y te quedaste como narcotraficante hasta que vengan y te pidan disculpas. Entonces, ¿de qué quedamos? Los panameños debemos ser defendidos siempre por nuestro Estado. Y el no haberlo hecho, pues ahí está la Constitución. Pero bueno, como ustedes saben, la Constitución en Panamá, que ya tiene más de 50 años, para algunos es papel higiénico, no más que eso. Fernando, Pero lo cierto es que, es decir, lo que no entiendo es que sale el fallo de la Corte Suprema, la admisión de parte de la Corte Suprema de Justicia, y Anel Planel se ha tomado esto como propio. Es decir, bueno, está defendiendo. ¿A quién está defendiendo? ¿A quién tú crees que está defendiendo? Ahí es donde hay Igual que el señor revisar Dulcidio quién es. de la Guardia también salió. Ay, Bueno, sí. Dulcidio de la Guardia sí, porque él tiene que ver y va a haber Directamente. casos que son van a manejarse alternos a este caso que es la matriz. Que Dulcidio de la Guardia sí tiene que ver, pero Anel Planel... Bueno, revisa quiénes fueron la junta directiva que firmó el fideicomiso, quiénes Miren, trabajaron en este fideicomiso y vas a encontrar por qué ella sale a defender esta situación de la forma tan personal como lo está haciendo,
cuando la realidad aquí es una. Nosotros debemos terminar con los juicios paralelos en este país y permitir que la justicia haga su trabajo. Bueno, y es que la Guillermo decía, y el problema es que aquí la justicia lamentablemente está entredicho, tenemos un sistema enfermo, lo decíamos el domingo pasado, y Guillermo decía que aquí los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación, Guillermo, también el poder económico, porque aquí tenemos que ser claros, que aquí había una guerra importante entre dos grupos económicos, un arahuaque y otro grupo importante que no permite que otro crezca económicamente en este país y que necesitaba sacar del juego al grupo Huaque. No, yo lo que le quería agregar es que a mí lo que me parece en estas cosas es que precisamente por la falta de una justicia adecuada, terminan en los medios de comunicación nombres de el otro, cuando aquí lo que nosotros necesitamos es que la justicia actúe. Y una vez la justicia actúe, entonces vamos a tener los nombres de quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Lo que pasa es que de un lado y del otro, nosotros queremos que la justicia sea en los medios de comunicación, en la palestra pública. Pero ¿por qué es eso? Precisamente porque los gobernantes de este país lo han trasladado así. ¿Cómo es posible que este país todavía tenga un procurador interino? ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia se elija prácticamente como un concurso, como se hacen los concursos de los niños en la primaria y en el kinder, cuando es una potestad del presidente de la República elegir al magistrado de la Corte y él tiene que cargar con el costo político de si el magistrado es bueno o es malo, pero no después echarle la culpa a una comisión que se encargó de verificar. No, pero digo, si la comisión hace, y por ejemplo esta última que creo que se apellida Chang o lo que sea, que no está ni siquiera en los 10 escogidos por la comisión. Es decir, alguien tiene que cargar de poner esta desconocida. Y las valoraciones técnicas dejaban mucho que decir. Digo, alguien que viene con el currículum viene con un diploma de Nicaragua. Bueno, pero es que lo que pasa es que el gobierno, pues que se ha tirado a la izquierda lo más que puede. Ahora venía con la que tiene que ser mujer y que tiene que ser tiene que ser. Es casi un retrato robot de quienes quieren ellos. Pero es que si yo no tengo ningún problema con que todas sean mujeres, yo quisiera que todas fueran mujeres, pero que tuvieran el currículum de, no sé, de los mejores jurisconsultos del país. Lo que no puede pasar es que nosotros ahora por cuota, pues tengamos lo que tenemos. Y ojo con eso, porque ojo con eso, Nunca se Memo, va a resolver los casos que estamos a un año de las elecciones. Y cuidado que vamos a tener las papeletas CIPER en las elecciones del 29. Es decir, que tengamos que escoger un hombre y una mujer, pues sobre todo en las primarias, para poder llegar a lo de género. Y detrás de lo de género tú jalas esa soga y va a salir cualquier cosa. Bueno, eso lo hicieron en Costa Rica y ahí tienen al presidente que tienen. Bueno, los dos últimos presidentes que tienen. tienen. En Costa Rica por la obligatoriedad de la famosa paridad. Si es que yo no tengo ningún problema con que la presidente tenga una vicepresidenta. El problema es que las condiciones sociales del país y de Latinoamérica no permiten a las mujeres entrar plenamente en política. Eso es lo que hay que combatir. Pero hay que combatirlo desde el respeto, desde el salario, desde la sociedad. Pero no desde la política y empujarlo de todos modos porque fracasa. Yo fui miembro de un partido político donde no había ningún problema para que las mujeres se inscribieran y todas estuvieron durante muchísimos años en la comisión política, en el directorio nacional y no había cuotas. Apenas que llegaron las cuotas, pues los resultados fueron exactamente los contrarios. Había más hombres que mujeres. Lo que pasa, Fernando y Guillermo, es que aquí hemos tergiversado y hemos empezado a implementar las modas. En este caso, la inclusión, aquí la mujer que quiere llegar a la posición que le dé la gana, lo hace. Y lo podemos ver en esta pantalla, 3 hombres, 1 mujer, y no me siento menos que eso. Y una que pesa por los 3. Y no me siento menos que eso. Pero el problema que tuvimos en la Corte es que nos dejamos llevar por esta tendencia, por esta moda, y hoy tenemos a 3 mujeres dirigiendo la sala de lo penal, por ejemplo, única y exclusivamente porque vienen del sistema. Pero ¿y quién viene de afuera? De litigar, de ese saco sudado y zapatos gastados. No tanto de los sacos sudados, lo que está sucediendo eso es lo que es afuera. una mamarrachada y una falta de limpieza. Yo nunca he entendido eso del saco sudado de los abogados que se jactan de decir ¿quién esa está asquerosidad. entendiendo el sector? Lo que pasa es que tú no puedes sacar a alguien del sistema porque el sistema está dañado. Por supuesto. Si tú la llevas a la cabeza, vas a tener el cuerpo completo dañado.
el sistema está enfermo y si nosotros estamos trasladando la enfermedad hacia los puestos más importantes, con la única y exclusiva tendencia de la moda, porque todas tienen que ser mujer o porque tenemos que escoger a las mujeres, dejemos que nos ganemos las cosas como debe ser, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestra trayectoria. Pero no podemos, y eso fue un error gravísimo, lo vamos a pagar, que el sistema de justicia esté plegado única y exclusivamente a funcionarios del sistema y no funcionarios que tengan también otra función, no otros juristas que tengan otra visión de cómo desarrollar el derecho en nuestro país, cómo poder realmente colaborar. No solamente Sareis, tienen la razón los que están dentro del sistema. Sareis, si no hay un cambio constitucional, vamos a tener el mismo problema de siempre, porque se escogen abogados que tienen 40 y tantos de años, 50 y tantos de años, y en 10 años todavía son productivos. Correcto. ¿Y qué pasa? Aquí nadie se acuerda de aquel magistrado que llegó a una cámara de televisión y cuando llegó... Exactamente estaba... hace un año cuando el grupo Wacket, hace 7 años cuando el grupo Wacket... había un magistrado de la corte ahí. Sí. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Nadie preguntó, nadie sabe, nunca, es el día de hoy, ya de magistrado y todavía nadie le pregunta qué hora es. Entonces, ¿por qué hacen eso? Precisamente porque tienen una vida después de ser magistrado. Pero es que, Aquí Memo, tienen que Memo, seguir en la magistratura. Memo, y lo mismo ocurre en el Tribunal Electoral, donde hay una puerta giratoria. Mira, Gerardo Solís, después de ser magistrado, fue candidato presidencial, ahora es contralor, mañana va a ser no sé ni qué. Tienes el caso de Denis Allen, o Guillermo Márquez Amado, que de una vez salieron del Tribunal Electoral, fueron a inscribirse al PRD de vuelta. O el mismo Pinilla. Sí. ¿Qué garantías tiene una persona que lo primero que hace después que es magistrado es volver a inscribirse en el partido donde vino? Pero si vamos al ¿Qué documento de modificación de la Constitución de la República que entregó la Concertación, no se contemplaba que sean perpetuos los magistrados, como sí ocurre en otros países como Estados Unidos. Pero bueno, aquí lo más cercano a eso lo tenemos en Valdés Escoferi, ¿no? Sí, bueno, ¿qué es eso? Bueno, el amigo Lalo Escoferi no creo que vaya a volver al Molirena, porque No. es que ya ni se acuerda que estaba en el Molirena. Además, antes de ser magistrado. una coyuntura familiar lo que lo hacía estar en el Molirena, porque antes estaba en el Pala. Pero la pregunta es, o sea, tú tenías que escoger a alguien que tuviera 40 años para magistrado del tribunal. ¿Por qué no escogías a alguien que tuviera una larga trayectoria y que sus últimos años se los dedicaba precisamente a la justicia panameña? Pero es que este es el como único un país, aporte? Memo, Sarey y José, donde ser magistrado de la Corte es como un paso en tu vida. Es decir, en todos los países es la coronación de tu carrera Así como es. abogado. Correcto. Aquí no, aquí es como bueno, mi etapa de la vida seré diputado, después voy a ser magistrado de la Corte, después voy Se a habla, ser mucho ministro, de la, después- se habla mucho de la carrera judicial, pero es que la carrera judicial debería terminar Ahí como termina. magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no ser parte de las cosas que tú haces en la vida. Entonces, Claro. ¿de qué sirve tener una carrera famosa? Sí, es como en todo, en la carrera de médico. El médico Sí. lo que busca es ser un especialista en algo que nada más sabes tú. Y lo mismo sucede en otras especialidades. Pero mientras que nosotros tengamos esta situación, ¿pero qué pasa? Ya desde el año 1931, el presidente Florencio Armodio Arosemena le escribió al entonces ministro, lo que ahora es el embajador de Estados Unidos, que Sí. Panamá necesitaba un golpe de Estado, Y se lo porque dieron. el país estaba hecho para los abogados y que los abogados hacían de las leyes lo que les daba la gana. Bueno, y que estamos un hablando proceso democrático de un- no lo iba a hacer. Vino un golpe de Estado y no pasó nada. vamos hablando vino otro golpe de Estado y de vino hace, otro golpe de de Estado y hace no pasó 90 nada. años, Memo, que pusimos tal vez al intelectual más importante que ha estado en la presidencia de la República. El más inteligente de todos. No sé si el más inteligente, pero sí el más... discípulo de de Einstein. Einstein. Bueno, y profesor de la universidad, graduado en la Universidad de Hamburgo. Bueno, Einstein pero en fin. vino a visitarlo, orgulloso de que su compañero de con aula Tertulio fuera presidente de estuviese Panamá. ahí. Bueno, Memo, voy a información comercial. Cuando regresemos a un año de las elecciones, ¿qué son estas reuniones que se dieron, que se están dando? Pues, ¿qué se busca detrás de esa posible expulsión de Martín Torrijos del PRD? Y mucho más que contarles. Hoy es domingo 8 de mayo, 7 de mayo. Usted nos está viendo por Next, Canal 21. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 7 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21 y nos escucha por KW Continente. Bueno, a un año, 363 días para las elecciones
del 5 de mayo. 120 millones que van a costar y que se dicen mal Bastante. y pronto. 363 días para que se acabe el gobierno de Laurentino No, bueno, Cortizo. se acaban dos El, meses go- el- después. el gobierno Junio. político, porque Ok. ya lo que queda ahí Digo, es el... ya el gobierno político cada día que pasa se acaba un poquito correcto. más. Es decir, ya el Nito está como las películas del oeste donde el vaquero va caminando con el sol en la espalda. Es decir, ya- 120 millones de dólares, como dices, que Sí, va a es lo costar que- la el- campaña, pero que no vemos realmente, la verdad que me causa muchísima gracia porque no vemos realmente una maquinaria del Tribunal Electoral haciendo docencia, Nada, no nada. vemos una Déjeme contarles- ausente completamente. A diferencia de otros años, Sarey que hacía un lanzamiento especial cuando faltaba ya 365 días del año, cosa que no vimos el viernes pasado. Bueno, no Déjeme lo contarles vimos el una viernes cosa, pasado, no hemos visto, la campaña electoral inició con las reformas electorales. No hemos visto una docencia de las Sí. reformas electorales, Con el no bodrio hemos ese, visto ¿no? un acompañamiento a la recolección de firmas de la libre postulación. Han iniciado las elecciones internas de los partidos, no hemos visto esa docencia, todo lo que hemos visto es falencias y violaciones a la ley electoral por parte específicamente del Partido Cambio Democrático, en este caso que ha violentado por completo el calendario electoral de nuestro país. Seguimos sin ver esa docencia en las primarias de los partidos, ese acompañamiento al ciudadano y no sabemos qué esperar, No. Fernando, porque aquí el gran ausente parece ser el Tribunal Electoral. Y esa ausencia está provocando que más que un árbitro se convierta en un jugador más. Guillermo. Bueno, lo que es que, a ver, yo les voy a contar mi experiencia. Cuando el partido de gobierno elige al precandidato, que todo el mundo sabe que va a ganar, se acaba el gobierno. Sí. Se acaba el gobierno porque Sí. el presidente ya es un presidente saliente. Y para el partido de gobierno, las lealtades pasan en el futuro posible presidente. Pero esto ya pasó hace No en el rato, antes de actual. que se eligiera el candidato, porque no hemos llegado a las elecciones y ya vemos las lealtades del sistema, lo vemos con las presiones hacia la Asamblea Nacional de Diputados y hacia los presupuestos, al presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, llamado a tener una independencia por ser un órgano del Estado, lo vemos en las lealtades sobre los despidos a algunos supuestos Sí, sí. funcionarios, lo No, pero, vemos Saray, en las lealtades del propio Comité Ejecutivo Saray, Nacional del Saray, Partido Saray, Revolucionario Saray, Democrático, yo estoy lo hablando- vemos también en los funcionarios en ejercicio, cómo todos andan en cada evento, Pero, en las Saray, coincidencias que tú mismo hablabas, Guillermo, hace Saray, unos días, estás en donde el confundiendo- presidente va hoy a un lugar y mañana va el precandidato. Entonces, ya Saray, eso estás- No, en los pasó en este 433 mil gobierno, dólares pasó en antes. implementos que compró la presidencia para Saray, regalar. Estás confundiendo el desastre de gobierno con el fin del gobierno. No, pero Son es dos que cosas diferentes. Tú acabas no, de el describir desastre del gobierno lo gobierno. hemos vivido Lo- 4 años, Guillermo. Y eso te lo dice que nos cerrara en Tierras Altas porque no hemos respondido por el tema de las indemnizaciones del huracán Eta y Iota. Lo que vimos aquí es la finalización del gobierno anticipada. Justamente en esta administración es que la estamos viendo de forma anticipada. Lo que pasa es que mientras que yo te pueda votar y te pueda contratar, yo todavía mando. El problema aquí es que la contratación y el despido queda en manos del candidato. Eso pasa Así en es. todos los gobiernos. Esta es la parte de la que yo hablo. Cuando ya el que dice hay que nombrar 50 acá es el candidato, y eso, ya te digo, pasa en todos los gobiernos. Ahí es donde el presidente pierde valor. Y cuando el presidente pierde valor, tú vas a la presidencia y te puedes estacionar donde quieras porque lo que sobra es estacionamiento. Estacionamiento. Nadie va por allá, nadie lo invita. Al presidente lo invitan porque, digo, es la oportunidad para tener la foto de que, bueno, me tomé la foto con un presidente. Pero alguien sabe Pero dónde a está el eso es lo que me presidente refiero. Pero es que hay algo, Ex Memo, que comienza a deprimirse. pero es que hay algo que más es evidente. Y lo ocurrido en la Asamblea con la extinción de dominio, yo creo que ya encima ni siquiera al precandidato le están haciendo caso. No, pero eso es un mensaje alto y claro del poder que sí tiene otro precandidato, que en este caso es Cristiano Adame, junto con la trayectoria y el matraqueo que tiene Pedro Miguel No, no, González. ahí- Aquí hay un y conjunto que- de acciones que se están dando tras bastidores que están mostrando un resultado como el de la extinción. Pero de que en la dominio. semana Sarey, Fernando y Memo se le ve aparecer a Cristiano Adame con la diputada Zulay Rodríguez, que también está recolectando Sí, firmas. pero Que está desaparecida. eso Estaba suma- desaparecida, Estaba salió. desaparecida. Sí, estaba Desaparecida desaparecida hasta hasta el que viernes la pasado. notificaron. Sí. Así que salió. Es decir, ¿cómo se lee eso? En el momento en el cual Víctor de Gracia dice que va a expulsar a Martín Torrijos y a Zulay Rodríguez del PRD. Aquí hay dos Bueno, cosas. lo que pasa es esto.
Esto está bien repartido. Pedro Miguel González ya dijo que él va a buscar votos para los candidatos a alcalde, representante, y va a buscar los votos para alcalde, representante y diputado del PRD por si gana Martín Torrijos, para que tenga una bancada. Eso es lo que va a pasar. Wow. Cristiano Adames, bueno, él está ahora... supervivencia. Él está ganando para venderse caro. Eso es lo que está haciendo Cristiano Adames. Aquí el candidato que va a sacar en el Trabajando PRD en su es poder el que tiene la plata. ¿Qué es Gaby Carrizo? Esta es la verdad. Yo creo que va a más que ganar plata porque también, tiene la, y que tiene la plata obediencia. para movilizar. Porque al Y final va a ganar. el Ay, Pero PRD va a es un quedar en partido ambulancia no en es general. obediencia. Si fuera obediencia, aquí tendríamos otro candidato, un candidato que realmente representara a la trayectoria del Partido Revolucionario Democrático. José Gabriel Carrizo es uno de los peores candidatos que nosotros estamos presentando al país. Y uno, Bueno, pero dos, es que el dos, culpable de esto es Laurentino obediencia Cortizo, que lo puso de es vicepresidente. miedo lo que le tiene la gente en este momento. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su plaza de empleo, sobre todo cuando nosotros estamos viendo que la calle está tan difícil, donde hay 10% de desempleo en este país y 47% de informalidad. Entonces, entre obediencia y miedo, creo que hay una gran diferencia. Pero que Gaby la Carrizo señora, tiene un reto. Memo, que la señora en Chiriquí dijo una gran realidad. ¿Por qué el gobierno no resuelve estos problemas y quieren resolverlos los precandidatos? Porque contrataron al equipo, a la tercera división B. O sea, que es que el problema del gobierno es de origen. No, los mejores PRD no integraron el gobierno. ¿Por qué? Porque el que integraba el plantel era el ministro de la presidencia, que nunca había estado en la esfera gubernamental, que no conocía a nadie en la esfera gubernamental, que no tenía ni la más remota idea de qué era lo que iba a hacer, pero pues reclutó un montón de gente que no estaba capacitada y lista. Gente que quizás había estado en el gobierno de Martín Torrijos, algunos, pero en una línea de segunda, tercera. Y esos 10 años que pasaron le hicieron un gran daño al PRD, que no se hizo el trabajo interno de capacitar a los líderes. Y si bien hay 2 o 3 figuras que tú puedes sacar, 4 que puedas sacar, buena parte del Estado, los más de 600 puestos comando y jurisdicción, se han flateado. O sea, es que ahí está el asunto. No hay iniciativa, no hay liderazgo, no hay nada. Entonces, cuando te das cuenta de que esto es así, el PRD no está condenado a que le vaya muy mal. ¿Cómo va a ser Gabriel Carrizo para sacar más votos que el candidato Duque en el año 89, que sacó el 28% de los votos? Si el presidente que va a ganar posiblemente lo haga con el 25% de los votos, si no es Martinelli. Porque seguro que habrá una multiplicidad de candidatos y no habrá uno hegemónico si no es Martinelli. Pero si es Martinelli, el PRD está condenado a sacar el 15 o el 10% de los votos y va a ser el peor candidato de la historia del PRD. Y hasta ahí llegó todos los liderazgos que conocemos. Eso va a ser una revolución interna como jamás lo habíamos visto. Porque al final el PRD iría con 3 candidatos y Zulay Rodríguez al final sigue de candidata, que no le queda otra que seguir. Y Martín Torrijos, si va de candidato, es decir, que ese 33% de Disculpa base, que te interrumpa, Fernando. Divididos. Tú entrevistaste a la directora de Gallup. Y yo recuerdo que en esa entrevista, al final, ella hacía un paréntesis importante. En la encuesta de Gallup, la última, que pasó Next en su noticiero, había un porcentaje importante de personas que todavía veían a Zulay y a Martín como miembros del PRD. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esos miembros del PRD que todavía ven a Martín como PRD? Espérate. Es Y que a Zulay como alguien PRD? en Los su van a sano votar. juicio, es decir, Van a votar. alguien que no sea un paciente psiquiátrico, ¿cree que Martín Torrijos es miembro del PP? Si Bueno. esta gente tiene, es decir, hace unos días yo le decía a Jaime Porcel que el único buen trabajo que hizo Varela fue al fin poner a dormir en paz a Arnulfo. Es decir, ya los arnulfistas salieron del cementerio al fin, así que no les ha quedado otra que andar pues buscando y pateando y dando palos de ciego por ahí. Esta elección yo creo que es la que va a llevar por fin a descansar en paz a Omar Torrijos. Sí, porque que elijo volarse por un partido que Ricardo Arias Calderón, cuando le informaron la muerte de Omar Torrijos, dijo, ha muerto el Asmodeo, y reto y le invito a usted a que busque qué es el Asmodeo en las páginas bíblicas para que vea lo que Ricardo Arias Calderón pensaba de Omar Torrijos. Para allá, Torrijos descansar en paz, porque si el hijo va a correr por otro partido que no sea el PRD, hasta ahí llegó el Omar y el diario de Omar, y si Omar viviera, y todas esas cosas. Son otros tiempos, Fernando, son otros tiempos en donde yo el otro día conversando con Guillermo le decía,
por gente como yo, nos podemos considerar PRD, pero sería una ofensa a los verdaderos torrijistas considerarnos nosotros torrijistas. Aquí lo que pasa es que hemos perdido la disciplina de estudiar y de practicar lo que era realmente el ideario torrijista. Murió hace 42 años. Pero seguimos viviendo la de mayor los parte de esta población de la tiene lucha de Omar 30 Torrijos. años, 20 y pico de años. Es decir, que ni siquiera sus papás eran niños cuando murió Torrijos. Es que Sí, es así, es como Fernando. hablar de Pero el es como, partido no y la sé, cúpula del partido no lo ha entendido. es como Y si mi abuela estuviera hablando de Napoleón Bonaparte o algo por el estilo. mira la diferencia que nosotros tuviéramos un gobierno realmente torrijista, implementando esas prácticas, que nosotros pudiéramos decirle de frente a la gente que hoy gozamos de una ampliación del Canal de Panamá, porque nació de una lucha Omar Torrijos Herrera y un grupo Nació de de una panameños. lucha o no es más, Panamá y Estados Unidos firman el tratado el 18 de noviembre de 1903 y Tomás Arias ya puso en duda la existencia de la zona del canal en el 20 de noviembre. Es decir, es una lucha que ha sido una lucha generacional y la ampliación del canal estaba puesto en los acuerdos de Pero se le dio Coronado de continuidad, 1994. Se le dio continuidad y si no se le hubiera dado esa continuidad no Bueno, la tuviéramos. ahí está el hecho de que mira la planificación torrijista, que la zona del canal la hemos convertido en el basurero más grande y en la casa de ruinosa más grande de la ciudad. Pero ahí es donde pagándoles yo voy. alquileres carísimos a un montón de vivarachos cuando destruimos una ciudad que existía como la zona del canal. ¿Para qué? Para tener que pagar estos alquileres Pero es que ahí es que donde yo desangran voy. al Estado ¿Quiénes año hemos tras sido año? los principales detractores del torrijismo? Los gobiernos PRD. Los gobiernos PRD. Entonces ahora escuchamos al candidato decir es que nosotros somos torrijistas, los verdaderos torrijistas. ¿Cómo tú le vas a decir al hijo de Omar Torrijos Herrera que tú sí eres verdadero Bueno, lo que le dijo torrijista y él Carlos, no? que le dijo Carlos Pérez Herrera. Exactamente. Entonces, esas son las cosas en las que nosotros hemos caído. Y aquí no perdamos de vista que nosotros vamos a tener unas mini primarias del PRD el 30 de mayo, el 30 de junio, cuando se escoja quién nuevo va a presidente de ser la Asamblea. la nueva candidata a la presidencia de la Oye, te Asamblea salió eso de Nacional de candidata. Diputados. Porque ¿Candidata? Yo he oído candidato. Bueno, es que se habla de dos mujeres, se habla Yo he por oído un lado un de la nombre. tendencia de Benicio Robinson a Zenobia. Zenobia Vargas, a la diputada Zenobia Vargas, y por el otro lado la posibilidad que se la dispute la princesa Kaira Harding, como se le Y yo dice he oído coloquialmente. también Torres también. a Ricardo Torres Ya y a lo Roberto arrastraron la Roberto elección pasada. y a Roberto Ayala. Bueno, eso Espera, ahí está eso mismo. sería encender el país. Fernando y Saréis y José Luis, dejemos una cosa clara. El país no necesita un gobierno ni torrijista, ni arnulfista, ni porrista, ni chiarista, ni nada de esas cosas. El país necesita un gobierno moderno, que mire al futuro y que construya el país, que permita que la empresa privada, una vez por todas, haga su trabajo. Y además, que la gente tenga buenos salarios y que sepa que cuando tú te gradúas, puedes hacer tu empresa o puedes buscar un buen puesto. Ese es el gobierno que nosotros necesitamos. Lo segundo que yo quiero aclarar, y esto lo pongo en mi firma, es que yo no sé qué carrizo es eso del torrijismo y qué es eso del panameñismo. El panameñismo son unas hojas de un discurso de 1941 de 1940, perdón, cuando vino Arnulfo Arias, se bajó del barco y le dijeron ahí viene el hombre y entonces el panameñismo. Y lo del famoso torrijismo, no hay un torrijismo sin Omar Torrijos. Omar Torrijos se murió en el año 80. Entonces no hay torrijismo. El único documento real que dejó, y que vemos quienes tenemos la duda de que él lo escribió, que es la línea, 3/4 partes, si no 9 de cada 10 miembros del PRD nunca lo han visto y ni siquiera saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué es eso de la 9% del PRD, ¿qué es eso del 99.9%? torrijismo? Eso no existe, eso no existe. O sea, lo que necesitamos es gobierno moderno. Lo que no podemos estar imagínate que en España la gente estuviera viendo todavía qué fue lo que hizo Franco para gobernar. Sí. O sea, nosotros no podemos seguir en esas. Es que yo estoy y de acuerdo. nosotros lo que necesitamos es un gobierno que mire para adelante y que no esté buscando en papiros amarillos, porque por cierto, insisto, si se lee en la línea, aquí ninguno de los gobernantes de este país que vino del PRD sería torrijista. Entonces es que tenían sus circunstancias y yo las entiendo, pero no hay problema. Miremos hacia adelante. Lo que pasa es que esta discusión que tienen interna dentro del PRD de quién es torrijista y quién no es torrijista no le importa a nadie, porque lo que decía Fernando es cierto. La mayor parte del electorado panameño no tiene ni idea de cómo era Omar Torrijos porque no lo vio, porque no había nacido. Y ese es el verdadero problema del país, que estamos discutiendo sobre la base de gente que ya no está.
Y es lamentable porque los colectivos están haciendo exactamente eso, pero aquí nadie está pensando en un gobierno moderno. Y lamentablemente, ¿por qué no estamos pensando en eso? Porque todavía estamos resolviendo los problemas de los años 80, Guillermo. Sí. Porque todavía, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Porque nosotros tenemos el sistema de educación de los años 80. Imagínate, el sistema de salud cada vez deteriorándose. Pareciera que estuviésemos viviendo, bueno, ahí está el complejo Artulfo Arias Madrid, que es un vivo ejemplo de que seguimos viviendo en el pasado. Bueno, Entonces, que todavía la gente dice la nueva o la vieja. La vieja- Es una cosa que tiene 50 años y está construida. entonces, en el nuevo. Entonces, cuando nosotros tenemos un país en el cual nosotros durante más de 50 años no hemos podido resolver los problemas fundamentales de la sociedad que necesitamos para tener una mejor calidad de vida, entonces lastimosamente no podemos pensar en un gobierno moderno, no podemos implementar un gobierno moderno, lo que tenemos que implementar es un gobierno de consenso que realmente tenga una proyección, un plan de trabajo que se respete ante la llegada de los demás gobiernos y que no se vuelva a repetir lo que ocurrió en el gobierno de Juan Carlos Varela y las pérdidas multimillonarias que tuvimos todos los panameños con el abandono de obra simplemente porque venían del gobierno pasado. Cuando nosotros entendamos que tenemos que tener un plan de Estado, por lo menos por los próximos 20 años, avanzaremos y podremos aspirar a un gobierno moderno. Al inicio de este espacio, al inicio decía Fernando sobre las reuniones esas que se están dando entre políticos. Y cuando salen de estas reuniones, pues terminan que, bueno, que estamos tratando de armar la alianza que vamos a hacer. Hey, les voy a contar una cosa. El próximo año, Panamá es el único país que está siendo postulado para el Consejo de las Naciones Unidas. ¿Ustedes han escuchado al presidente de algún partido, un precandidato presidencial hablar de eso? ¿A quién van a poner en junio del 2024 en las Naciones Unidas a representarnos en el pequeño grupo de personas que ve la paz mundial? Si ni siquiera estamos pensando en eso, ¿qué están pensando los políticos? Entonces estas reuniones, estas comilonas, como me decía el doctor Miguel Antonio, ¿verdad? Que se están poniendo gordos de tanto comer, en realidad son una bofetada al pueblo panameño. Es que a nadie le importa qué es lo que los entresijos de ellos. Escojan a su candidato y vamos a elecciones, que eso es lo que hay que hacer. Es como la reunión esa de Rómulo con Blandón y Soto Álvarez. Es No decir, sirve para nada. Es que para comer, nada más. esos tres me acordaron el mago de Oz. ¿Te acuerdas? Que había un tigre sin valor, un hombre de hojalata sin cerebro y un hombre de paja no me acuerdo ni con sin qué. Que tenía que venir Dorothy a decirles a ellos cada quien pues cómo buscar eso que les hacía falta. Porque es que a los tres son la falencia política en expresión pues de carne y hueso. Pero eso es una alianza que ya fracasó. No, es una. Pues que cuando un político te dice que es indestructible, es que los tres están hablando con otra. Oye, pero si ya fracasaron en la búsqueda de firmas por cierto, la constitución que sigue en un frigorífico en el PNUD, sí, de donde fue trasladada por estos tres que se reunieron y que fueron incapaces de tener 20.000 firmas. 20.000 que van a poner un presidente de la República. Sí. Bueno, pero es que lo que tú estás viendo ahí es la vieja política, la política oxidada, que creemos que con la foto simplemente vamos a ganar las elecciones. Mi voluntad hace que sea algo ya que se crea. Exacto, ojo, la unidad, esa unidad me inspira a votar por ellos. No, señores, ahí es donde partimos equivocados. Aquí tenemos que empezar a hablarle a la gente, pero hablarle a la gente de lo que necesita. Y no solamente de lo que necesita, porque aquí todos sabemos lo que necesitamos. Tú tienes un problema distinto, tú tienes otro, yo tendré otro. Pero lo que tenemos que escuchar claramente es cómo se van a solucionar los problemas, en qué tiempo se van a implementar estas acciones. Porque aquí simplemente te decimos, nosotros vamos a mejorar la seguridad, pero han pasado 4 años y no hemos visto que se han resuelto los problemas del ¿Cómo? Ese es el gran dilema que tienes de ser, y por primera vez lo estamos viendo, que haya una reelección presidencial. Lo más cercano a una reelección presidencial que vamos a ver y hemos visto en nuestra historia es esta. Es decir, que el gran problema que va a tener Carrizo es, bueno, si no lo hiciste en 4 años, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Bueno, pero le pasó lo mismo a Balbina en su momento. No, porque, es decir, el cortocircuito que había entre Balbina y el gobierno de Martín Torrijos. Bueno, los resultados de Balbina como ministra eran otros también. Es decir, y eso fue, el divorcio fue casi empezando la campaña. Yo creo que desde que llegó Juan Carlos Navarro a ser vicepresidente, que arman la pataleta esa,
y lo nombran recogiendo sacos allá en Tierras Altas, ahí se da pues el divorcio entre el gobierno central y su candidata la candidata de gobierno. Y que había una realidad muy clara, o sea, Balbina Herrera venía de ser ministra de Vivienda con un resultado palpable por la población y evidente, mientras que José Gabriel Carrizo viene de ser vicepresidente y ministro de la presidencia sin ningún resultado. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, conclusiones, ¿qué nos espera la semana? Y mucho más. Usted está viendo Next, Canal 21. Esto es Entre Líneas de hoy, domingo, 7 de mayo. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo, 7 de mayo. Y bueno, ¿qué nos espera la semana en política? Sarey Pineda Trosh. Bueno, en política si no entramos en una huelga, vamos a ver qué No, la hacen política sería para el 15. para el 15. Hay que ver qué estrategia utiliza el Ministerio de Educación para mediar en esto. En política, por supuesto, vamos a seguir viendo estas disputas interesantes entre los aspirantes, entre los partidos políticos. Acá vamos a ver un pronunciamiento también y una reunión inesperada que, bueno, podemos leer cómo se dio esa publicación entre Zulay Rodríguez Es una encerrona, pero en la mejor. Cristiano Adames, en donde podemos ver que va a haber una unidad entre ellos para la búsqueda de votos internamente para las primarias, pero también va a haber una consolidación de esa agenda, reitero, y empieza ese matraqueo interno entre el Partido Revolucionario Democrático para posicionar el nuevo candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados. Oye, el viernes, Memo, Sarey y José, Ramón Fonseca Mora publicó un tuit que quiero leer, porque él pone: el lunes comienza mi juicio, en el cual ya nos habían declarado inocentes, pero Mota llamó a la magistrada presidente para que en apelación lo echara para atrás. No nos quieren pagar la póliza que tenía la firma con ASA de varios millones de dólares. Nos mandó la oferta de que si quitábamos la demanda a ASA, él nos metía. Lo que no sabe es que si lo hace de nuevo lo demandaremos a él y a la magistrada por fraude judicial. Tenemos testigos, también una campaña por radio y redes sociales. El bruto mandó la oferta a través de la magistrada presidente. No saben con quién se metieron. Además, Mota le dijo a la magistrada que esa era una solicitud de la Embajada de Estados Unidos, lo que fue una enorme mentira ya confirmada. Además de maleantes, el tipo es mentiroso y mala paga. Bueno, la radiografía perfecta en ese tuit de lo que hablamos de un sistema enfermo. No. Que le tocará comprobar ahora, ¿no? Es decir, imagínate esta pelea a cuántas bandas de Mota, Fonseca Mora, Wacket contra Foco y la prensa, Varela, Aquí va a haber lo de Jorge Luis González con China. Se van a evidenciar algunos intestinos esta semana. O sea, recordemos, saquemos a los Varela League de vuelta para guiarnos en la historia. No, y por primera vez el chavo del 8 de la política, que es Martinelli, no está metido en estos problemas. Eso también hay que Bueno, y que tendió una rama de olivo en estos días con y que tendió una rama de olivo en estos días con un tuit a todas las familias, la alcurnia, más todos los importantes patricios panameños económicamente de este país. A ver, don Memo, ¿qué nos espera esta semana? Esta es la semana digamos que esta es la semana dolorosa de Cambio Democrático. Sí. Y Aníbal Ábrego se va a postular para presidente. Y me imagino que eventualmente lo hará Rómulo Rux. Ya se presentó. Creo que pero va a ser su acto y todo lo demás y la cosa. Y lo que viene es una semana dolorosa porque entonces van a venir todo tipo de acusaciones de un lado y del otro. Y ahí veremos entonces el rompimiento final de un partido que llegó a tener hasta 3 elecciones con más de 500,000 votantes. Y vamos a ver cómo va a caer, incluso abajo de los 100,000 en la elección del próximo 2024. Por eso es que uno tiene que ver con quién se alía. Si yo fuera panameñista, estaría preocupadísimo en este momento. Que esa es la otra. Los cuestionamientos que se le están dando al partido panameñista ya crecen de nivel. Así que esta semana vamos a ver eso cómo termina. Y también vamos a ver cómo va el tema de las firmas, porque hasta la última vez que me fijé, una de las candidatas de la izquierda está metiendo 1,000 firmas por semana. Sí. Y si sigue ese paso, cuando termine el mes de junio va a estar de tercera, consolidada. Y pasando la carrera.
Sí, así es. Bueno, pero es que tiene una trayectoria más larga, ha caminado muchísimo más el país, tiene un discurso que se identifica con el sufrimiento de la canalla, como se le llama, a la clase baja. Lamentablemente lamentablemente lo que estamos viendo en esa firma es el mensaje del sufrimiento de la gente. No, y una semana también interesante, Fernando, Sarey y Memo, porque podremos saber el 11 qué va a pasar con la candidatura de Pedro Miguel González. Porque él lo dijo que el 11 es el día el que va a decir si se baja para apoyar a Crispiano o si continúa en esta carrera política. Hay que ver también el resultado de esa encuesta y si van a salir algunas nuevas encuestas. Hoy veíamos una que publicaba, creo que la vi en el tuit de Vivian de Torrijos, en donde ya estaba marcando un 18%. Martín Torrijos, por supuesto, Ricardo Martinelli en primer lugar en esta gran carrera. No, sí, hay que ver qué va a suceder con los tiempos de la justicia, también con el caso de Zulay Rodríguez, cómo se va a mover la Corte Suprema de Justicia y también qué va a hacer el Partido Revolucionario Democrático para el tema de las expulsiones tanto de Martín Torrijos como de Zulay Rodríguez, que a mi consideración política es un gravísimo error, y convertir a dos ciudadanos partidarios del Partido Revolucionario Democrático. No, yo creo que lo que está tratando de hacer es un cortafuego, es decir, que no haya candidatos para que el voto PRD no quede disperso, atomizado entre tres personas. Una expulsión no va a quitarle lo PRD ni a Zulay Rodríguez ni a Martín Torrijos. Bueno, es un partido con cierta disciplina, así que yo espero que sepan lo que están haciendo. Y sobre todo que sepan, pues, yo creo que el hábito no hace el monje. A Martín Torrijos le dice que no es PRD, bueno, la gente lo va a seguir mentalizando. Alguien que fue presidente por el PRD lleva el apellido Torrijos. Tampoco puedes desasociarlo como tan fácilmente, Memo. Bueno, es que va a pasar como en República Dominicana. Ahí, Leonel Fernández se salió del PLD y él armó su partido, pero la gente lo sigue viendo cercano al PLD. El problema es que tiene que salir de Danilo Medina, que parece que la justicia se va a encargar de eso. Y eventualmente va a unificar los dos partidos. Y eso es lo que va a pasar. Y toda esta gente que ahora lo va a votar. De hecho, si yo fuera Martín Torrijos, yo mismo trataría de acelerar el proceso de expulsión para meterme ahí unos cuantos 5 o 6 puntos más en la encuesta y a sepultar definitivamente al PRD. Bueno, lo único que sí va a hacer... que se le vea como posible cabeza de los partidos de oposición. Es decir, que Martín Torrijos, es lo que es en este momento. Y el discurso de Crispiano Adames, por ejemplo, dentro del montón de incoherencias que dice, pero es un discurso mucho más chocante hacia el gobierno que el que ha dicho Rómulo en 4 años. Fernando, eso es posible porque la oposición en Panamá nunca hizo oposición al gobierno. Nunca ha hecho oposición al gobierno. La oposición de Panamá se dedicó a hacer oposición a Martinelli, que estaba en la oposición. Entonces, es muy probable que un candidato opositor pues encabece a la oposición, que solamente es oposición para no llamarle gobierno. Sí. Pero en realidad han hecho durante todos estos 4 años, han sido la alfombra del gobierno en la cual se ha justificado todos los males que tenemos. Todo lo que ha pasado, ese relajo, ese robo descarado del subsidio en Cambio Democrático, se dio exactamente para tener esa alfombra para caminar durante estos 4 años. Sí, y el partido panameñista, con la idea de Blandón de que todo girase en torno a él, pues él estaba más pendiente de destruir el panameñismo que proponer algo para construir el país. Es que fue el error de los estrategas de los partidos políticos, que pensaban que única y exclusivamente atacando y pegándole a Ricardo Martinelli lograrían bajarle esos puntos de aceptación y ese cariño genuino que le tiene la gente. Ese fue un gran error. Aquí tenía que atacarse los problemas que son el dolor de cabeza de los ciudadanos. La falta de agua, la falta de planificación, el tráfico, la mala educación, el desempleo. Ricardo Martinelli sigue viviendo feliz y tranquilo. Y ya le habían hecho una campaña de victimización durante 5 años. Eso es lo que le han hecho a él, es la campaña gratis, y se han olvidado realmente de hacer el trabajo que les correspondía como oposición. No dude que esta semana salga de nuevo el nombre para desviar algunas cosas. Pero es que yo creo que para desviar, ¿qué? Si lo único que falta, yo no sé, es que aparezcan unos extraterrestres en Panamá. Porque algo buscan ese choque de trenes, les acabo de leer, de Fonseca Mora contra Mota, de los Movines contra Guate. Sí, esto y lo de Jorge Luis González, es decir, es algo que lo que se está saliendo o lo que se está especulando
es serio. Y Sí, la se está hablando de marioneta- que algo pasó con como el rompimiento de relaciones con Taiwán y la aceptación de China. ¿Y quién maneja los títeres? Bueno, uno de los títeres la lo están, embajada. uno de los titiriteros lo están, Fonseca Mora le ha dicho que le va, tiene que pagarle. Exacto, un pero montón de ¿quién lo cosas. estaba manejando? La embajada. ¿A costo de qué? De la estabilidad de nuestro Nuestro país. país. O sea, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender en este país. Y segundo, oye, no podemos seguir sometidos a un supuesto medio de comunicación que nos está haciendo un daño gigantesco y generando una guerra entre partes que se tiene que deslindar en tribunales y tiene que crearse un precedente histórico para la toma de decisiones de nuestros gobernantes en torno a situaciones como la del Grupo Walker. Así es. Bueno, Guillermo Antonio Ruiz, gracias por estar con nosotros. José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ve que sigue en esta materia de política que está bastante interesante, a ver si los educadores logran un consenso con el Ministerio de Educación para evitar una huelga que prácticamente nada más falta dar la firma para irse a ese paro de labores la otra semana y ver también cómo continúa este caminar de los distintos políticos a diferentes cargos. Así es. Y Bueno, desempolvar los Arelalic. sí, no, Sí, vale la hay Lix, que volver a ahí, leer. yo creo que ahí van a entender muchas cosas. Bueno, era lo que teníamos que contarles este domingo en Entre Líneas. Gracias a todos por su audiencia. Recuerden, mañana, desde las 6 en punto de la mañana, la emisión matutina de Next Noticias. Antes, espérate, José, ¿tenemos decenas? No, Todavía no. Todavía. Bueno, mantenga en sintonía de KW Continente, que ahí salen las decenas. Gracias a todos y hasta mañana.